Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Jorge Carrillo Acosta, experto en finanzas de la Pacífico Business School. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, éxitos. Catiusca, buenos días, gracias por el espacio. A usted, ¿cómo está? Bueno, ya hemos brindado las cifras de los votos a favor, cero votos en contra, 5 abstenciones. Finalmente ya la población va a poder retirar su dinero. Se ha aprobado ya ese octavo retiro de las AFPs de hasta 4 ITs, que serían 21.400 soles. ¿Cómo sería el cronograma? Vamos a proyectarnos porque todavía no tenemos un dato oficial. Mira, todavía efectivamente falta, en primer lugar, que el Ejecutivo promulgue la norma o la observe, ¿no? Bueno, sobre la base de las declaraciones de la Presidenta, pues no la va a observar, la va a promulgar. Entonces eso yo calculo que debería ser, si el Ejecutivo tiene prisa, esta semana. O sea, entre mañana, 19 de septiembre, y a más tardar pues el 20 de septiembre, el día sábado. Ahora, podría demorarse más, repito, pero entendiéndose que el Ejecutivo está de acuerdo con este retiro, y además lo ha dicho públicamente, que quiere que se ejecute, es muy probable que publiquen la norma en el peruano entre mañana y pasado mañana. El siguiente paso, Catiusca, es que la SBS reglamente la norma, ¿no? Y para eso tiene 30 días calendario. O sea, en el extremo, si el 20 se aprobara o se publicara el reglamento, la ley, en el peruano, tendríamos hasta más o menos el 19 de noviembre hasta el 20 de octubre, en este caso 30 días, para que salga el reglamento. Pero yo creo que la SBS va a acelerarlo, porque, claro, digamos, esto es un copiar y pegar de los retiros anteriores, así que no creo que demore mucho. A lo mucho yo creo que puede ser unos 10 días, con lo cual más o menos el día 29, 30 de septiembre debería estar publicándose el reglamento. Ese sería el segundo paso que falta. Pero tampoco es que sale el reglamento y al día siguiente empiezan las solicitudes, porque normalmente la SBS en el reglamento, en el procedimiento operativo, le da algunos días, ¿no?, razonables para que las AFPs implementen el procedimiento del retiro en sus sistemas, en sus plataformas. Yo calculo que si el 29-30 sale el reglamento, deberían darle pues una semana a las AFP para que implementen el procedimiento, y para lo cual estaríamos hablando del día 6 o 7 de octubre, que empiecen las primeras solicitudes de retiro. Correcto. O sea, el día 6 de octubre la gente entra a la página web, ¿no?, y pide el retiro. Con lo cual, acuérdate que el primer retiro, según la norma, es a los 30 días calendario. Entonces, si yo lo pido el 6 de octubre, ¿no?, el día 5 de noviembre estaría recibiendo mi primer depósito de una UIT. Entonces, digamos, yo creo que si se aceleran los plazos, a inicios de noviembre la gente empieza a sacar su plata, o a tener su plata a disposición, y si no se aceleran los plazos, con ciertos retrasos, podríamos estar hablando a fines de noviembre ya, pero de todas maneras creo que noviembre es el mes en el cual la gente va a empezar a ver el dinero en sus cuentas. Correcto. Hay una cifra que ya se haya presentado de parte de las AFPs de cuánto es la cantidad de peruanos que pueden llegar a tener hasta 4 UITs, porque es el octavo retiro. Sí, es correcto. Mira, lo que se sabe es que la gran mayoría tiene muy poca plata, ¿no? O sea, la mayoría no tiene ni siquiera una UIT en muchos casos, ¿no? Y lo que se estima incluso es que cuando la gente saque este dinero, más o menos unas 8 millones de personas se van a quedar con cero en su fondo de pensión, ¿no? Hoy día hay un poco más de 2 millones de personas que no tienen nada en el fondo. Se estima que en estos retiros pueden haber 6 millones más, o 6 millones y pico, entonces estaremos hablando de más de 8 millones con cero en el fondo, ¿no? Pero sí, hay con posibilidad de retirar más o menos unos 8 millones de personas, ¿no?, de los 10 millones y pico de afiliados, porque hay 2 millones que no tienen fondos, y de los cuales pues algunos tendrán menos de una OIT, que son la mayoría, ¿no? Otros tendrán pues más de una y hasta más de 4, ¿no? Por eso se estima que la mayoría de los que van a sacar 4 OITs van a ser gente que está en los estratos sociales más altos. Correcto. Sin embargo, si solo tenías 5.000 soles, 6.000 soles y esperas a jubilarte, ¿cuánto podrías recibir? ¿10 soles, 8 soles con ese presupuesto? Mira, la regla es la siguiente: por cada 100.000 soles que yo tengo en el fondo de pensiones, recibo una pensión de por vida de más o menos 500 soles. Bueno, ¿no? Entonces habría que preguntarse, pues, si, claro, ahora la pregunta es, si yo tengo 5.000 soles en el fondo, la pregunta es cuánto aporté, o sea, cuánto puse yo de mi sueldo. Habré puesto de repente 2.000 soles, ¿no? Y lo demás probablemente sea rentabilidad, 2/3 partes normalmente del fondo de rentabilidad. Que claro, con un aporte tan pobre,
tampoco puedo pedir pues una pensión tan grande, ¿no? Es proporcional a lo que yo venía aportando en mis años de trabajo, ¿no? Y la informalidad es el gran problema. Al haber tanta informalidad, la gente aporta muy poco y como consecuencia los fondos son muy bajos y las pensiones son muy pobres. Claro, eso es lo que la población debatía, ¿no? Hay muchos que han aportado de forma intermitente, que ni siquiera llega a los 100.000 soles. Quisiéramos pasar también con otro tema que se ha aprobado, y es que esta norma incorpora la restitución del 95.5% de los fondos privados a favor de los trabajadores menores de 40 años, y algo que también se venía cuestionando es que se ha derogado el aporte obligatorio de los trabajadores independientes, que son la gran mayoría de los peruanos, que no están en planilla, que trabajan por su cuenta. Es correcto. La reforma del sistema de pensiones, que estaba vigente desde el día 6 de septiembre, proponía algunos cambios, entre los cuales habían dos que hoy día se están derogando, ¿no? El primero es que los menores de 40 no podían hacer uso del retiro del 95.5% de su fondo de pensiones al momento de jubilarse, ¿no? Recuerda que hoy día a la fecha, o digamos antes de la reforma, cuando uno llegaba a los 65 años tenía tres opciones: o retiraba toda la plata, o el 95.5% de la plata, o pedía una renta vitalicia, una pensión de por vida, o programaba lo que se llama una renta justamente programada, donde te recibes una cantidad mensual que podría acabarse en algún momento, podría no acabarse también. Habían estas tres alternativas, y lo que hizo la reforma fue limitar la primera alternativa, la del 95.5, para aquellos menores de 40. ¿No? Con lo cual hubo algunas protestas, algunas quejas, y entonces lo que está haciendo esta autógrafa es abrir la cancha nuevamente para todos, no limitar a los menores de 40 a que no puedan acceder a este 95.5. Y lo otro que se había implementado, pero implementado entre comillas, porque todavía iba a empezar a ejecutarse a partir del año 2028, era que los independientes formales, los que emiten recibos por honorarios, tengan un descuento que iba a ser progresivo, iba a empezar en 2% lo que emitan como recibos, hasta llegar al 2034 en 5%. Bueno, esto ya dejó de ser parte de la reforma, ¿no? O sea, cuando salga la ley que aprobó el Congreso ayer, ya los independientes no van a aportar de manera obligatoria, va a ser simplemente voluntario, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si un aportante fallece? ¿Con quién se queda su dinero? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es la gestión? Si yo toqué el tema de la renta vitalicia, que es una pensión de por vida, yo le vendí mi fondo de pensiones a una compañía de seguros. No es la AFP, por si acaso, es una compañía de seguros. Entonces yo tenía, por ejemplo, 100.000 soles, ¿no? Entonces yo le vendo esos 100.000 soles a una aseguradora y ellos me prometen 500 soles mensuales de pensión de por vida. En ese caso, si yo fallezco, simplemente la compañía de seguros se queda con el dinero, ¿no? Entre comillas. Pero si yo vivo muchos años, también la compañía de seguros va a perder de pronto. Ellos hacen un promedio y entonces ese promedio me da la pensión. Eso es en el caso de la renta vitalicia. En el caso de la renta programada, que la gestionan las AFPs, lo que yo no haya usado, si es que yo fallezco y queda la plata en el fondo, eso es heredable, ¿no? Los deudos, los herederos pueden cobrar una parte de... ¿Perdón? ¿Se cobra el 100%? ¿Mis herederos se quedan con el 100% de mi dinero? Que están en función de la familia, ¿no? Esposo, esposa, hijos, ¿no? Hay unos porcentajes que se determinan en función de la cantidad de hijos que yo tengo, ¿no? La idea es que ellos sigan cobrando un poco la pensión, pero de forma proporcional a la unidad familiar. Y en el caso del 95.5, pues ese dinero ya es tuyo, ¿no? Así que es parte de la herencia que le vas a dejar también a tu familia, ¿no? Claro, sin embargo, con la herencia entiendo que con los hijos 18% cada uno, 42% si es la viuda, ¿es correcto? Sí. Esos porcentajes son correctos. Eso es cuando la persona fallece, y también para aplicar el seguro, ¿no? Hay un seguro que uno paga cuando está en el sistema privado, que es el fisco, que ante el fallecimiento de la persona, así no haya llegado a acumular el fondo de pensiones adecuado, sus deudos van a cobrar una pensión proporcional a lo que la persona podría haber alcanzado si es que llegara a haber juntado los fondos suficientes, ¿no? Sin embargo, es injusto, ¿no? 42% de todo lo que yo he trabajado por muchos años, 18%, suena muy injusto y es parte de la realidad también. Sí, correcto. A ver, esas son cifras que de pronto han sido establecidas en función de la unidad familiar, ¿no? O sea,
A ver, si yo tengo esposa y 3 hijos, claro, tú sumas 42% a la esposa, 18% para los hijos, ya llegas al 100%. ¿No? Si tengo 5 personas, pero claro, si no tengo 3 hijos, si no tengo solo 2, es menos lo que voy a recibir. Si tengo más hijos, también es más lo que se va a pagar de tu pensión, incluso, ¿no? Más, o sea, se cobraría más. Entonces, un tema más básicamente de promedios, pero para la gente que tiene una unidad familiar corta, o no solamente esposa o esposa de un hijo, si pues termina siendo menos de la pensión que uno podría cobrar potencialmente, ¿no? Así es. Ahora nos corresponde a nosotros hablar de cultura financiera y que la población que va a retirar hasta 4 ITs pueda invertir bien ese dinero, porque lo que decían los peruanos y lo que dicen los peruanos es: déjame a mí decidir, déjame a mí ver si lo pongo en una caja, en un banco, si hago un negocio. Lo ideal es que se pueda invertir de forma inteligente. Es correcto, mira, hay un argumento que es respetable, ¿no? Y la gente dice, oye, ese es mi plata y yo puedo hacer con plata lo que me dé la gana. Y hasta cierto punto es cierto, no es tu dinero, es parte de tus ahorros, pero no es tu dinero para lo que tú quieras usarlo, es tu dinero para tu jubilación. Entonces habría que ser conscientes de que ese dinero estaba destinado a un propósito, que es ayudarme a tener una mejor vejez, y destinarlo para el largo plazo, como tú mencionas, ¿no? Hacer una inversión, tener una cuenta de ahorros que me pague un buen interés, ¿no? Hacer algún uso adecuado, un uso responsable, y no pues con eso, como pasa en unas ocasiones, no en todas las personas, pero hay gente que lamentablemente pues esa plata la ve como si fuese algo, digamos, extraordinario, y con eso pues se compra un televisor o se va de viaje, ¿no? Y eso serían los usos menos adecuados de ese fondo, porque repito, el fondo estaba destinado para ayudarte a tener una mejor vejez. Y la idea es que permanezca con ese objetivo. Así es, yo lo saqué, lo tengo en un banco en plazo fijo. Y el dinero sigue trabajando por mí, se sigue moviendo, y la verdad, yo sé que muchos peruanos han ido por ese camino y otros se han reactivado económicamente. Repito, nos corresponde ahora como medios de comunicación y usted también como profesional, el buscar que todos los peruanos puedan conocer más sobre la cultura financiera y la inteligencia financiera, y que este dinero pueda ser bien aplicado. Muchas gracias por estos datos.